Pero yo te quiero hablar del corazón de la compasión y para eso te invito a abrir tu Biblia, Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Quisiera invitarte a esto porque Dios nos ha enseñado muchísimo sobre la compasión y yo meditaba esto a inicio de semana, a inicio de semana el Señor nos concedió esto. Estábamos planeando ir a la conferencia y dije, Señor, ayúdame para poder tener algo a tiempo y va a haber mucho trabajo allá o es cansado las conferencias una tras otra y yo, Señor, permíteme tener algo listo para temprano en la semana y gloria a Dios, Dios dio este texto muy pronto. Y quisiera invitarte a leer desde el versículo 1, ¿te parece? Oseas 6, del 1 hasta el 7, vamos a leer. Aunque el énfasis está en el versículo 6, pero vamos a leer el contexto. Dice la escritura así, Oseas 6, 1 en adelante. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Escucha lo siguiente, este es el texto central. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Qué te parece si oramos? Padre Celestial, gracias por este día. Te doy muchas gracias por mis hermanos, mis hermanas en este lugar. Señor, que a ti te ha placido que hoy nos reunamos este grupo. Gracias. A ti te ha placido también que aquellos que están ya escuchando este mensaje sean bendecidos a través de él. Es tu palabra, Señor, y oramos que sea tu palabra la que convenza, tu Espíritu Santo ministrando a la necesidad, al corazón. Señor, te ruego, sé tú quien hablas y no yo. Sé tú quien reciba la gloria y no yo. No a nosotros, sino a tu nombre toda la gloria. Te doy gracias, Dios, porque tú estás aquí. Oramos y creemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba iniciando este estudio, hermano, me encontraba en una pregunta o debate interno diciendo, ¿cómo llamaremos a este mensaje? La compasión, el corazón de la compasión o el centro de la compasión. Dije, ¿qué podrá ser? Pero mira, decidí corazón. Porque cuando hablamos del corazón entendemos de algo que es muy importante. Piensa esto en nuestra misma vida. Sin corazón, ¿qué pasa? O si el corazón se para, nos vamos, ¿verdad? Nos morimos. Entonces el corazón es súper importante y cuidamos nuestro corazón en muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Si hablamos de emociones, la escritura, o si hablamos de lo espiritual, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Pero aún físicamente nuestro cuerpo, hermano, los doctores, ¿verdad? ¿Cuánto insisten? Cheque su corazón, su presión, las grasas, cuídelas, porque el corazón se ve afectado. Y nos invitan, a veces nos exhortan, cada vez que vamos, cuide su corazón, coma bien. ¿Sí? Hay que ser obedientes, hermanos, hay que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Tanto hablando espiritualmente como físicamente. ¿Sí, amén? Con ánimo, hermano, amén. Hermano, entonces yo quiero hablar de eso importante para ser compasivos, ¿sí?
Esta escritura nos va a enseñar un poco. Y cuando tú y yo, hermano, vemos la historia de Oseas, ¿cuántos han leído este libro, hermano? Pues sí, este tratado, podemos llamarlo, 14 capítulos, cortito. Pero cuando tú y yo leemos este libro, hermano, nos habla yo lo anoté aquí, mira, de una sublime, de una soberana compasión de Dios. Y tú observas, Dios está hablando de los juicios tremendos que vendrían sobre el pueblo de Israel por desobediente, ¿sí? De las cosas terribles que pasarían tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Judá. En este tiempo están divididos. Entonces Dios habla cosas tremendas, pero al mismo tiempo expresa su amor, su misericordia, su paciencia, su compasión para este pueblo o estos pueblos. Mira, la misma vida de Oseas, y te invito, lee Oseas, hermano, y dile al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, enséñame a través de esta historia. Es toda una, si te gustan las novelas, ¿cuánto le gustan las novelas? Pues deja de ver novelas, hermana o hermano. Ve la Biblia. Hay historias más emocionantes que las novelas. Pues mira, Oseas puedes verlo como una novela tremenda de amor verdadero, ¿sí? No digo que todas las novelas sean malas. Yo las que te recomiendo son las novelas escritas, léelas, ¿sí? Hay muchas novelas cristianas, ¿sí? Libros cristianos de historias. Ahora que fuimos a la conferencia, yo compré un par de historias escritas por un hermano cristiano que a través de una historia, ¿verdad?, refleja verdades del Evangelio. Es algo muy especial, ¿sí? Y haces varias cosas, lees, practicas la lectura, la comprensión, ¿verdad? Porque las novelas que te presentan estas compañías mexicanas o de otros lados, hermano, no edifican, la verdad. Tú piensas que de qué hablan esas novelas que vemos en televisión. Infidelidad, inmoralidad, ¿sí? Cosas horribles, hermano, que para nada nos edifican, ¿sí? Piensa y di, Señor, que lo que yo vea, que lo que yo lea, glorifique tu nombre, ¿sí? Pero mira, te invito a leer Oseas, ¿sí? Esta semana, en vez de ver esa novela, lee Oseas. Te vas a emocionar, está preciosa esa carta. Porque mira, cuando tú ves la historia, no sé si tú te has metido en los detalles, pero yo quiero darte un poquito de esto. Mira, al principio de Oseas, capítulo 1, Dios le dice a Oseas, mira, ve y agarra a una mujer prostituta. Cásate con ella y ten hijos con ella. Y Oseas lo hace. Y esta mujer, hermano, la vida que lleva es una vida desordenada. Si tú ves la historia, ¿verdad? Ahí, esta mujer vuelve a sus prácticas. Pero yo no quiero darte toda la historia porque pues, quiero que la leas. Pero lo que voy es lo siguiente, la historia de Oseas junto con esta mujer ramera nos habla, hermano, de las realidades de lo que fue el pueblo de Israel, el pueblo de Judá para con Dios. Un pueblo que andaba aquí y allá, con todos los pueblos, se relacionaba, se corrompía, se ensuciaba horrible. Y dice la Escritura, si tú ves a través de los libros, por ejemplo, Reyes o Crónicas, te das cuenta que el pueblo se corrompía, ¿verdad? Como esa mujer de esta profesión o de esta práctica inmoral. Cómo va con uno, con otro y no se sacia. Y dice la Escritura ahí, hermano, así son ustedes. Dios le decía tremendo al pueblo, ¿verdad? Teniendo a Dios como su Señor, como aquel que le rescató, que le amó, lo volvían a dejar. La historia de Oseas, hermano, ahí está, como una novela, puedes verlo ahí, ejemplificada cómo es Dios, cómo es su pueblo. Y no solo Israel, Judá, a veces nosotros mismos, hermano. ¿Cuántas veces le engañamos de
montones de maneras, hermano. Y cómo a pesar de eso, a veces estamos en el lodo, todos manchados, como decíamos en la mañana, sucios, y clamamos. ¿Y qué hace el Padre amoroso? Nos recoge, nos lava heridas, nos limpia, nos purifica y nos vuelve a dar un vestido precioso, limpio, ¿sí? Así lo pudiéramos ver de esta manera. Lee Oseas, te invito, ¿sí? Es una historia hermosa. No quería decirlo, pero hay una película también de Oseas, en un grupo de jóvenes, y el hermano ahí les comparte a los jovencitos la historia de Oseas, ¿sí? Te invito a ver esa historia, hermano, y la semana que viene platícame qué aprendiste. Yo quiero hablarte del corazón de la compasión porque hay mucho que tú y yo podemos aprender de la compasión de Dios, de cómo la compasión, hermano, lleva a misericordia, lleva a acción, como lo hemos hablado ya. Y cuando tú y yo vemos este texto, Dios pide que seamos compasivos más que los sacrificios. Por ahí una versión en inglés que este texto, versículo 6, Oseas 6:6, lo dice: porque compasión quiero, no sacrificios. Misericordia, velo como algo que surge de la compasión, ¿sí? Entonces está muy relacionado. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos compasivos, hermano. ¿Cómo vamos a lograrlo, hermano? ¿Cómo vamos a lograr ser compasivos en lugar de esto que dice misericordia quiero, no sacrificios? Yo traté de llevar estos tres temas. Dios pide misericordia, lo que Dios quiere de ti, de mí. Dios no pide sacrificios, voy a explicarlo. Y último, Dios pide que lo conozcamos. Entonces a través de esta poco menos de una hora ya, trataremos de ver estas tres cosas, ¿sí? Dios pide que seamos compasivos, hermano, y hoy yo quiero invitarte a meditar, lo hagamos juntos, lo que Dios sí pide y lo que Dios no pide, porque muchas veces confundimos, Dios nos pide algo y hacemos otra cosa, ¿sí? A veces porque no vamos a su palabra, no oramos y hacemos todo lo contrario de lo que Él pide, ¿sí? El pueblo de Israel batalló mucho con esto, hermano. Los escribas, los fariseos, Jesús les dijo estas palabras: entiendan lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Porque los fariseos, hermano, se esforzaban en hacer las mejores ceremonias, de cumplir la ley, todos los detalles de la ley y enforzarlo, obligar a la gente, pero se olvidaban de la misericordia, ¿sí? Entonces, por eso Jesús le dijo: ustedes necesitan entender ¿qué es lo que dijo Dios, el Padre? Misericordia quiero y no sacrificios. Así que yo te invito, oremos juntos y digamos al Espíritu Santo nos guíe en esto. ¿Le parece? Ahí donde estás, pues ojos abiertos no le hace. Dile: Espíritu Santo. No los oí, hermanos. Otra vez. Espíritu Santo, pedimos tu guía en esto de la compasión. Queremos entender qué significa misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escucharnos, Espíritu Santo. Dios pide misericordia. Vamos a meditar esta primera parte. Pues resulta ser, hermano, que la conferencia a la que fuimos me ayudó a completar mis notas. Quiero darte algunas notas que vimos esta semana. Justamente el viernes tuvimos una conferencia que se llamó así: Llamados a Compasión. La expuso el pastor Carlos Contreras, él es mexicano, de Ciudad Juárez, la iglesia Gracia Soberana. Y quiero leerte algunos enunciados que nos van a ayudar como introducción. La compasión es la disposición a la misericordia y la piedad. Por eso te digo que la compasión y misericordia están juntas. La piedad también ahí está. La compasión viene del interior, hermano, del ser humano. La compasión es parte del carácter. Algo que nos compartía el hermano Carlos es que la compasión es de Dios. Si tú y yo queremos aprender compasión,
hay que buscar ser como Dios, ¿sí? Porque Él sí es compasivo. La compasión nos habla del carácter que Dios tiene y que tú y yo debemos imitar. Ahorita vamos a ver esto, pero la Biblia, hermanos, ¿sabes qué nos dice? Que imitemos a Dios. Dice, ¿cómo está eso? Efesios 5:1, al rato lo voy a decir, pero Efesios 5:1 te dice, imitad pues a Dios, o sean imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos llama a que le imitemos. Y una de las cosas en que tú y yo debemos imitar a Dios es en la compasión, porque la compasión es de Él. Y hermano, el hecho de que tú y yo estemos hoy en este lugar, que seamos ministrados, ¿sí? Cuando hablamos de ser ministrados, no solo se trata del ministerio de alabanza, su servidor predicando la palabra, no, hermano. Unos a otros nos ministramos, ¿sí? Un saludo, un Dios te bendiga, un quiero orar por ti, un abrazo, eso es ministrarnos. Ministrar es servir, vamos a ponerlo así de sencillo. El hecho de que tú y yo recibamos bendición de unos de los otros es que Dios es compasivo. Dios te ama y te ha rodeado de una familia que te ama, que te anima. Aun cuando te exhorta o te disciplina, es compasión de Dios. Porque qué padre, hermano, ama de verdad a su hijo si no lo disciplina, por ejemplo. La Escritura nos dice, Dios te ama, me ama y por eso me disciplina muchas veces. ¿Y por qué? Porque Él es compasivo, ¿sí? Entonces la compasión es algo fundamental en la vida del creyente porque nuestro Padre es compasivo. Y como hijos amados hay que imitar al Padre. Yo quiero irme a través de esto. El Padre Celestial es compasivo. Juan 3:16, ¿te acuerdas? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿sí? El Padre tuvo compasión de su creación, en particular el ser humano, y envió a su Hijo. Eso es compasión, hermano. Cuando tú ves la Escritura, la palabra del Señor, ahí en Isaías y en varios textos, yo solo seleccioné un pasaje, Isaías 54, versículo 8, Dios se describe a sí mismo como compasivo. Escucha esto, mira, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Escucha, porque con misericordia eterna, esto es tremendo, misericordia eterna tendré compasión de ti, Jehová tu Redentor. Dios se describe a sí mismo, hermano, como un Dios compasivo. Y hermano, la misericordia de Dios está ligada a su carácter compasivo, ¿sí? La misericordia de Dios, ya lo vimos, está ligada o está... habría muchas maneras de explicarlo, pero pensemos esto, la misericordia incluye la compasión incluye misericordia, o la compasión nos lleva a misericordia. Y hay un texto hermoso que lo hemos dicho mucho y hoy cabe en esta enseñanza, porque la misericordia de Jehová, o por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22 dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es compasivo, hermano, y cada día extiende su compasión para ti y para mí, a través de estas misericordias de cada día, ¿sí? Otra vez, Dios pide misericordia, así se llama el primer tema, ¿verdad? ¿Por qué? Él no solo lo pide y ya, no, Él mismo es compasivo, ¿sí? Entonces Dios no te está pidiendo algo que Él no es. Él es compasivo y nos dice que seamos compasivos. Pero vamos adelante, el Padre es compasivo, el Hijo es compasivo, Jesucristo también es compasivo, hermano. La Escritura nos dice claramente, hermano, que Jesucristo es la imagen de Dios, hermano. Mira, quiero que lo veas en tu Biblia. Estamos partiendo del Padre es compasivo, ahora el Hijo es compasivo. ¿Y por qué el Hijo es compasivo? Porque Él es la imagen de Dios. Mira, Hebreos 1:1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, o muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
Escucha esto, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escucha esto siguiente, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Dios, y la imagen de su misma imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero mira, algo que resaltamos acá, que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, Jesús es Dios, ¿sí? Y dado que Jesús es Dios, es congruente decir y totalmente seguro decir que Jesús es compasivo, ¿sí? Pero si quieres ver un poquito más, vea todo lo que hemos hablado de compasión este año. Llevamos una serie de 7 episodios donde hablamos de Jesús como compasivo, ¿verdad? Te invito a ir ahí y te vas a dar cuenta que Jesús es compasivo, ¿sí? Jesús es compasivo, hermano, así que hemos visto cómo Jesús expresó la compasión su compasión, hacia los enfermos, sanándolos, hacia los endemoniados, liberándolos, hacia los muertos, resucitándolos, o más bien hacia los familiares, ¿verdad?, de los muertos, quienes eran realmente los que estaban sufriendo en ese momento. Por ejemplo, esta viuda de Naín, ¿se acuerdan de esa historia? Cómo Jesús resucita a su hijo. Su amigo Lázaro, ¿se acuerdan? Cómo Marta y María estaban muy tristes y cómo Jesús resucita a Lázaro y trae alegría a esta familia. Bueno, Jesús mostró compasión de las multitudes, dándoles de comer, enseñándoles una y otra vez. Jesús tuvo compasión de aquel hombre que viene paralítico, sus amigos lo bajan por el techo y Jesús expresó su compasión perdonándole, que era el principal problema que este hombre tenía. Después lo sana, pero primero le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús expresó su compasión aún yendo a la cruz, y en la cruz, hermano, cuando Él decía estas palabras, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús también mostró su compasión, ¿te acuerdas? Lo vimos, yendo a los lugares donde se necesitaba compasión. Para lo que yo hoy voy a exponer, hermano, voy a usar pasajes de la Escritura donde este capítulo 6, versículo 6 de Oseas, Jesús lo pronunció, o de alguna manera está ahí entre las líneas. La primera historia que yo quisiera resaltar es Mateo 9. Mateo 9, rápidamente, Mateo 9. Hay una historia donde Jesús va a los lugares donde se necesita compasión. Hemos mencionado entre líneas o entre enseñanzas esta historia, pero mira, Mateo 9, 9 al 13. Perdona, ahí está. No está ahí, perdónenme, hermanos. Mateo 9, 9 al 13. A veces como lo pongo con otra indicación acá, se me pasa ponerlo ahí, pero es Mateo 9, 9 al 13. No te enojes. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Alguien que trabajaba quizá en el SAT de aquellos rumbos o de aquellos tiempos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, y dice, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Escucha esto, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Observas esta historia? Cuando Jesús cita este pasaje de Oseas,
Cuando Jesús va a este lugar, hermano, rodeado de pecadores, aparte de eso, comiendo con ellos, ¿qué nos enseña? La compasión de Jesús le llevaba a esos lugares donde la gente necesitaba el evangelio. Y Él lo dice bien clarito: mira, vengo a los enfermos. ¿Sí? Aquí podemos ver enfermos espiritualmente hablando también. Los sanos no necesitan médicos, ¿sí? Entonces, hermano, ¿qué entendemos de esta historia? Jesús es compasivo. Si volvemos atrás un paso, dice: el Padre Celestial es compasivo, el Hijo es compasivo. Y ahorita voy a lo siguiente, donde va a entrar la obra del Espíritu también. Tú y yo podemos y debemos ser compasivos. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Porque Dios dice: misericordia quiero. Dios quiere que tú y yo seamos misericordiosos. Y acuérdate que la misericordia viene de la compasión, ¿sí? Alguien de carácter compasivo es misericordioso, ¿sí? Entonces, Dios quiere que tú y yo seamos compasivos. Si partimos de aquí, de este texto, palabra de Dios, la misericordia, la compasión es un mandato. Sí o sí, hermano. No podemos decir, pues con esto sí, con esto no. Misericordia quiero, dice el Señor, no sacrificios. ¿Sí? Primero, mira, yo dije podemos y debemos. ¿Por qué podemos, hermano? Aquí es donde entra en conjunto la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Padre y el Hijo envían al Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo en ti y en mí nos hace ser compasivos. ¿Por qué? Porque Gálatas 5, 22 al 23. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 evidencias del fruto del Espíritu, ¿sí? Entre ellas está el amor, la paciencia, la bondad. Entonces, el Espíritu Santo en ti y en mí, hermano, nos capacita, nos habilita para que podamos, sí podemos ser compasivos. El decir yo no puedo, mira, no, hermano, eso no es bíblico, ¿sí? Sí puedes. El Espíritu Santo en ti te va a ayudar para que sí seas compasivo. Va a producir fruto de bondad, fruto de misericordia, de todo esto, amor, hermano, paciencia, ¿sí? Templanza, para ser compasivos con aquellos que necesitan compasión. ¿Ves qué hermoso es nuestro Dios? El Dios trino al cual adoramos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, obrando en ti y en mí para que seamos compasivos. Entonces, si Dios pide que seamos compasivos, nos ayuda para que podamos serlo, ¿sí? No estamos solos en esta tarea, hermano, de ser compasivos. La siguiente cosa que dije es: debemos ser compasivos. No es opcional. Si tú observas, el Padre, dice la Escritura, nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, ¿sí? El Padre, hermano, otra vez nos conoció y nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, versículo 29, la Escritura dice, es un texto conocido, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, escucha, para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Sí? Dios a ti y a mí nos creó para que seamos cada vez más y más como Cristo. Entonces, si el Padre es compasivo, si el Hijo es compasivo, en consecuencia, tú y yo tenemos que ser compasivos, porque Dios nos escogió y nos predestinó para que seamos como el Hijo. ¿Y cómo es el Hijo? Compasivo. Y ha dado Dios su Espíritu en nosotros para que podamos lograrlo, hermano. Así que no es una tarea en la cual estás solo, estamos solos, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros en esto, ¿sí?
La Escritura nos dice, hermano, que tú y yo fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. O sea, una de las virtudes que tiene aquel que nos llamó es compasión. ¿Cómo vamos a anunciar esta virtud de la compasión o de la misericordia? Siendo compasivos, hermano. No puedo yo ir hablando de compasión ahí en la calle y no siendo compasivo, ¿no? Acuérdate que la compasión es activa, hay que hacer. Lo que anunciamos no solo se dice con los labios, se dice con la vida, ¿sí? Yo lo he dicho muchas veces, hay que conocer, hay que vivir y hay que compartir el Evangelio, ¿sí? Compartimos más con nuestra misma vida, hermano. Que tu vida, mi vida, hermano, sean la compasión de Dios andando, ¿sí? O como lo hemos dicho en semanas pasadas, que tú y yo seamos instrumentos de la compasión de Dios. Si eso no nos ajustó, Efesios 5:1, ya lo decía hace rato. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Y si tú ves la Biblia ahí, en Efesios 5, ve un versículo antes, capítulo 4, versículo, velo en tu Biblia, no me acuerdo qué número es. Pero el último versículo del capítulo 4 de Efesios está hablando que Dios el Padre nos perdonó en Cristo. En un contexto donde Dios está hablando que perdonemos, así como el Padre nos perdonó en Cristo, dice, sean pues, o sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, el perdón, ¿te acuerdas que la compasión nos lleva a perdonar, verdad? Lo vimos hace algunas semanas. Entonces, el Padre expresa compasión perdonando, ¿sí? Perdonándonos. Siguiente paso o siguiente versículo, capítulo 5 de Efesios, versículo 1, ¿qué dice? Imiten esto, ¿sí? Sean compasivos perdonando, como el Padre lo hace. Entonces, hermano, no tenemos escapatoria. Dios pide misericordia. Dios pide que seamos compasivos. Dile al que está a tu lado, dice, Dios pide que seas compasivo. Pero dígaselo así, uno a otro, porque así como tú dices, te lo va a decir el otro, ¿sí? Sí, porque no nos quedemos así a medias. Demos el mensaje completo. Tú también, ¿verdad? Dile, tú también debes ser compasivo. Gloria a Dios. Mira, Dios no pide sacrificio, y quisiera aclarar esto porque a primera vista, a ver, ¿cómo que Dios no pide sacrificio? Y alguien me va a decir, hermano, ¿y cómo está eso de Romanos 12, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable? ¿Cómo está eso? Bueno, quiero explicar, ¿verdad? Porque la Escritura hoy nos dice, Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificios. Vamos a ver de qué tipo de sacrificios o qué significa esto de Dios no pide sacrificios. Hay una historia, espero si está el texto. Sí está. Gloria a Dios. Primera de Samuel 15. Quiero empezar con la historia de Saúl. ¿Te acuerdas de Saúl, hermano? El primer rey de Israel. Un rey que tuvo la oportunidad de marcar historia, pues sí la marcó, pero no de buena manera. Pudo haber sido mucho mejor su historia, pero un mal entendimiento de los sacrificios lo llevó a cometer el peor error de su vida, que lo descalificó como rey. Imagínate. Vamos a ver, 1 Samuel 15, 17 al 22, la Escritura dice así: y dijo Samuel, escucha esto, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? En otras palabras, este hombre se siente muy pequeñito cuando Dios lo escoge como rey. Pero mira, aunque tú te sentías lo más pequeño, de la tribu más pequeña, Dios te puso como rey. Versículo 18 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dios le había dado una instrucción. ¿Por qué pues no has oído la palabra de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, vea, hermano, un corazón que no entiende los sacrificios, que no pone a Dios primero las respuestas. Antes viene obedecido ¿a quién? A la voz de Jehová. Vamos a ver si es cierto esto. Y fui a la misión de Jehová
o a la visión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Cuál fue la instrucción? Destrúyelos a todos. Y está trayendo al rey. Entonces no está obedeciendo. Mas el pueblo tomó botín, ovejas y vacas. ¿Qué dijo Dios? Todo se destruye. Están agarrando ovejas y vacas. Y vea, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Mire, ¿a qué nos lleva, hermano, desobedecer, no honrar a Dios y pensar erróneamente de los sacrificios? Vino a traer cosa maldita delante de Dios. Esto es muy serio, hermano. Versículo 22. Y Samuel le dijo, escucha esto, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas o se obedezca a la palabra de Jehová? Escucha esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La escritura aquí nos dice, mira, obediencia es mejor que los sacrificios. Hermano, antes de que tú y yo digamos traer un sacrificio a Dios, Dios quiere y pide de nosotros que primero obedezcamos. Y en este sentido va el no sacrificios. Dios pide primero que obedezcamos, hermano. Mira, en la mañana hablamos un poquito de esto, pero en Mateo 5, mira cómo salió. Mateo 5, 23 al 24, perdonen ese errorcito ahí. 5, 23 al 24 de Mateo. Jesús está hablando de algo tremendo y es sobre que antes de que presentes tu ofrenda, si llegando ahí te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, Jesús les dice, ve primero arregla ese asunto y luego vienes y presentas tu ofrenda. ¿Sí? ¿Qué nos enseña Jesús aquí? Antes de que traigas el gran sacrificio, la gran ofrenda, primero obedece y perdona. O primero obedece y pide perdón. ¿Sí? Mucha gente, hermano, tiene un concepto erróneo, hermano. Está viviendo una vida desordenada, está peleado con todo mundo y piensa que con venir a la presencia de Dios y ofrecer un cántico bien bonito o una gran ofrenda, piensa que con eso todo aquello Dios lo va a ignorar. No, hermano. Si hay un conflicto allá, si hay una falta de perdón, si hay una ofensa que no has pedido perdón, la Escritura dice, primero arréglalo y después presenta tu ofrenda. De otra manera, nuestra ofrenda no es aceptada, hermano. Por eso dice, no pide sacrificios. Por eso Dios pide primero misericordia. Hay algunas versiones, o la palabra hebrea que se usó para misericordia aquí, es lealtad también, otro significado. Lealtad quiere el Señor antes que sacrificios. En otras palabras, Dios quiere que primero le obedezcamos, seamos leales a Él, obedientes a Él, antes de venir y ofrecer un sacrificio, hermano. Hermano, la adoración que no lleva obediencia, ahí la historia de Saúl dice que es como adivinación. Imagínate. La oración que no lleva obediencia es como idolatría. Terrible, ¿verdad? Mira, Saúl pudo haber traído un sacrificio precioso, grato delante de Dios, si él haya obedecido primero. ¿Sí? Él tenía muchísimo ganado, hermano, para ofrecer a Dios. No ocupaba agarrar de lo maldito que Dios había dicho, destruye, arrasa con todo. Pero él no obedeció, hermano. Un acto de desobediencia nos lleva a otro y un pecado, aunque pequeñito, bueno, lo vemos pequeño, pero es pecado. Por mínimo que nos parezca, nos lleva a otro. Mira, dentro de todo lo que hizo Saúl, mira, echó mentiras, le echó la culpa a otros, puso atención a la gente y no a Dios, desobediencia, orgullo, idolatría, bueno, tantas cosas que podemos estudiar ahí, no hay tiempo para eso, pero mira, él pudo llevar una ofrenda grata a Dios, pero este hombre no obedeció, hermano. Y cuando tú y yo no obedecemos, nuestra ofrenda, hermano, no es agradable a Dios, por más grande que sea. Así que, hermano, yo te invito, meditemos esto y cada vez que vengamos a presentar a Dios una ofrenda,
primero arreglemos las cosas allá, ¿sí? Porque si no vamos a salir igual, hermano. A veces queremos sentir paz trayendo ese gran regalo, o no sé, un canto, o nuestra misma asistencia a la reunión, ¿verdad? Porque cuando venimos a la reunión, venimos a traer, dice la Escritura, fruto de nuestros labios que alaban a Dios, ¿verdad? Cantamos, velo eso como un sacrificio que tú haces. Vienes a la iglesia y aplaudes, cantas, oras, escuchas la palabra, velo como algo que tú ofreces a Dios, todo esto que hacemos cada domingo o cada reunión. Pero si tú y yo no estamos bien con nuestro familiar allá o amigo, compañero, no hemos perdonado o no hemos pedido perdón, hermano, todo lo que podamos hacer aquí, si no nos hemos arrepentido, si no hemos arreglado aquello, es nulo, no vale nada, hermano. ¿Cómo ves? La Escritura lo deja claro. Si tú vienes a traer tu ofrenda y ahí llegando te acuerdas que tienes un pendiente, ve, arréglalo primero. No hay prisa. No hay prisa. Arregla aquello, pide perdón, perdona, resuelve y ahora sí vienes y presentas. Hermanos, ahora hay otra historia que quiero ligar a este segundo punto y es la historia cuando Jesús vuelve a repetir este texto. Mateo 12. No está ahí, pero está en mis notas. El otro día que estuvimos por allá, hermanos, en las conferencias, decía el hermano, vamos a ser compasivos con ustedes y vamos a terminar temprano para que se vayan a descansar. Y fue el hermano que más duró. Duró casi 1:20. Dice, ay, hermano, si eso es compasión, ya me imagino no ser compasivo, de seguro 2-3 horas, ¿verdad? Pero gloria a Dios, aquí estamos vivos. Y muy bendecidos, claramente, pero yo quiero ser compasivo y darle esos textos que se me olvidaron. Reconozco, hermano, ¿me perdonan? ¿Sí? Ok. Mateo 12, 1-8. Otra historia, mira, leamos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados de un día, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, escucha, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley o en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Escucha esto. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los fariseos criticaban a Jesús y a sus discípulos porque no guardaban el día de reposo. Hermano, los fariseos en su ceguera no entendían el significado del sábado, del día de reposo, ni tampoco entendían la identidad de Jesús, el Señor del sábado y de todo lo que existe. En este mismo relato de hoy, hermano, Marcos comenta esto: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Si tú ves la historia de la creación, 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó, ¿verdad? Y Dios le dio esta encomienda al hombre: trabaja y ten un día de descanso. Sí, Jesús dijo, el día de reposo fue creado a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Marcos 2:27. Hermano, los fariseos, escucha esto, estaban tan ocupados en los sacrificios, en las ordenanzas, que en conocer al Dios al cual le llevaban eso. ¿Sí?
Hermano, Dios no pide sacrificio. Ahorita vamos a ver más adelante. Dios pide que le conozcamos también, ¿sí? Ya vimos, Dios pide misericordia, Él no pide sacrificios. Hermano, Jesús les dijo en una ocasión también: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, ¿sí? Este pueblo hacía muchos sacrificios y a veces nosotros también hacemos muchas cosas, pero nuestro corazón está lejos, hermano. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Y acuérdate, lo hemos dicho ya varias veces, la mejor adoración a Dios es obediencia, ¿sí? Empecemos ahí, hermano. No necesitas saber tocar un instrumento, no necesitas ni siquiera cantar bien. Seamos obedientes. Ahí empieza, hermano, nuestra adoración a Dios, siendo obedientes. Es importante que tú y yo entonces entendamos el significado de los sacrificios, hermanos. Los fariseos no lo entendían y por eso hacían lo que hacían, hicieron lo que hicieron. No es que aquí Dios esté contradiciendo, ¿verdad? Porque Dios dice: misericordia quiero y no sacrificios. A ver, ¿cómo que no quiere sacrificios? Y allá en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio pide sacrificios. ¿Sabe cómo está eso, que no quiere sacrificios? Bueno, tenemos que entender el significado de los sacrificios, hermano. Cuando Él pedía sacrificios en el Antiguo Testamento, tenemos que entender por qué, ¿sí? Entendemos que la obediencia es más importante que los sacrificios. Y vamos a hablar ahorita que cuando tú y yo amamos a Dios, le vamos a obedecer. Pero antes de eso, no podemos venir a Dios con sacrificios y tener al mismo tiempo un asunto de rebeldía o de falta de perdón, ¿sí? Y pensar que Dios va a aceptar nuestro sacrificio, hermano. No podemos venir así delante de Dios. Dios no pide sacrificios de esta forma, hermano. Porque recordemos, Jesús dijo en una ocasión: mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Entonces, hermano, a veces esos sacrificios, si te acuerdas en el tiempo de los fariseos, bueno, en este tiempo de Jesús, dice, Jesús los reprendió porque dice: ustedes ponen una carga tan pesada que ni ustedes pueden. Cuando nosotros entendemos mal lo que es un sacrificio, hermano, nos vamos a cansar, nos vamos a cargar. Y no vamos a de verdad vivir esto que Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Cuando tú y yo entendemos realmente lo que Dios pide de nosotros, vamos a honrarle, vamos a hacer, o nuestra oración va a recibir respuesta, de verdad, hermano. El hombre a través de la historia ha malinterpretado el significado de los sacrificios y por eso hoy ves muchos hombres y mujeres haciendo mandas, haciendo tanta cosa para recibir la gracia de Dios, hermano. Sabes que el sacrificio ya fue hecho, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Lo que sucedió en el Antiguo Testamento, todo era algo que apuntaba a lo que venía a hacer Jesús. Entonces mucha gente hace sacrificios pensando que con eso va a ser salvo. Mucha gente hace sacrificios pensando que con eso encontrará la paz. Hoy tú y yo tenemos que entender esto, hermano. El sacrificio ya fue hecho, Jesucristo. Y Jesucristo, y solo por Jesucristo, y solo en Jesucristo tú y yo somos salvos. Y solo por Jesucristo, y solo en Jesucristo tenemos paz, ¿sí? No necesitamos más sacrificios. Dios no pide sacrificios. Dios pide misericordia. Dios pide que seamos compasivos, ¿sí? Y si hoy tú haces sacrificios, si hoy tú haces ofrendas a Dios de cualquier tipo, es porque estamos agradecidos, ¿sí? No porque buscamos ganar la salvación, no, hermano, la salvación ya fue ganada. Cristo Jesús la ganó ahí en la cruz para ti y para mí. Él ya pagó el precio, hermano, ¿sí? Gloria a Cristo. Dios pide, hermano, que le conozcamos, ¿sí? Lo último que yo quiero compartirte esta mañana, tarde ya. Dios pide que le conozcamos. Ahí en Marcos 12, 28 al 34, por tiempo no alcanzo a leerlo. Pero mira, alguien le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Sí?
Jesús es cuestionado. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Esta interacción con Jesús enseña que ama a Dios sobre todas las cosas, número uno, y ama a tu prójimo. Eso es lo que Jesús enseña y lo que la Escritura realmente enseña. ¿Verdad? Los 10 mandamientos, lo encontramos ahí claramente. ¿Sí? Si tú me acompañas rápido, yo solo quiero resaltar algún par de cositas ahí para no tomar mucho tiempo leyéndolo. Ya estamos llegando al final. Pero Marcos 12, ahí está en tu Biblia, obsérvalo, sígueme ahí, de repente menciono algunos textos. Pero en el versículo 33 de Marcos dice así la Escritura. Dice ahí, amarle con todo el corazón, está hablando de amar a Dios, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es, y amar al prójimo como a uno mismo. Y escucha esto, hermano. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba está resumiendo lo que Jesús le acaba de decir. Y él le dice, efectivamente, el mandamiento más importante de Dios para el hombre es, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo. Y dice, y esto es, dice, más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Hermano, Dios pide que le amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos a los demás. Y eso es más que cualquier sacrificio que podamos tú y yo hacer, hermano. Con esta historia, hermano, primero quiero resaltar la importancia de amar a Dios, claramente, como un resultado de conocer a Dios. Primero esto, mira, Pablo en una ocasión, lo estudiamos hace algunos meses, en Filipenses 3, 8 al 11, Pablo dice que él consideraba su vida pasada, todos sus logros, él decía, lo veo como basura, porque lo que hoy busco en realidad es conocer más a Cristo. Y dice, y que cuando esté allá, sea hallado en Cristo. ¿Por qué digo esto, hermano? Es que aquel hombre, aquella mujer cuyos ojos están puestos en Jesús, las cosas terminan siendo, o las cosas de este mundo terminan siendo como basura, o sea, como algo temporal, hermano, que tiene fecha de caducidad, algo vano, algo sin valor o peso eterno. Acuérdate, estamos hablando de que Dios pide que le conozcamos, ¿sí? Entonces, conocer a Dios, hermano, debe ser lo más importante en tu vida, ¿sí? ¿Sí, amén? Los fariseos no conocían a Dios, hermano, y por lo tanto no le amaban y por lo tanto no le obedecían, ¿sí? ¿Por qué traje el pasaje del gran mandamiento? Dios pide que le amemos sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo. El problema aquí es que no amamos verdaderamente a Dios, por eso no le obedecemos muchas veces, ¿sí? Pero para amar a Dios, tú y yo tenemos que conocerle, ¿sí? El pastor Miguel Núñez, el hermano que fuimos a escuchar o del ministerio Integridad y Sabiduría, él dice estas palabras, hace una reflexión del verdadero problema del hombre. Porque Dios, acuérdate, Dios pide que le conozcamos, hermano, eso estamos observando ahora. El verdadero problema del hombre es que no conoce a Dios. Yo estoy de acuerdo con esto porque hay fundamento bíblico. Vamos a verlo. El hombre que conoce a Dios, le ama y ama a otros. 1 Juan 4:8. ¿Quieres verlo? Vamos rápido. 1 Juan 4:8. El hombre que conoce a Dios le ama y ama a otros. 1 Juan 4:8 dice la Escritura, escucha, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si tú y yo no estamos amando, no conocemos a Dios. Siguiente parte de este texto. Aquel que ama a Dios, le obedece. ¿Sí? 1 Juan 5, 2 al 3, lo voy a leer. Escucha,
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Ok, primero amamos a Dios y vamos a amar a nuestros hermanos. Pero vea lo siguiente, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dicen? No son gravosos. Cuando tú y yo nos enfocamos en los sacrificios, se vuelve gravoso, ¿sí? Y hay iglesias que promueven mucho esto, que hace aquello y trae, y bueno, pobre gente, hermano. No, hermano, cuando tú y yo amamos a Dios, le obedecemos, y eso no es gravoso, porque le amamos. Cuando tú amas a alguien, puedes hacer, pareciera que hasta lo imposible por esa personita que amas, y no te cansas o no te es gravoso, al contrario, lo haces con amor y haces muchísimo por él, por ella. Pues cuando tú y yo de verdad amamos a Dios con todo nuestro corazón, no es gravoso obedecerle, hermano. En una ocasión Jesús reveló esta triste realidad y les dijo a sus discípulos, o más bien a esa gente que le seguía, porque había mucha gente que le decía Señor en el camino, y Él les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que les digo? Entonces escucha esto, decir amar a Dios implica obediencia, pero solo podemos amar a Dios si le obedecemos. ¿Cómo ves, hermano? Decir otra vez, amar a Dios implica obediencia, pero solo podemos amar a Dios si le conocemos. El problema del hombre, o el principal problema del hombre, es que no conoce a Dios. Entonces, hermanos, si tú y yo conocemos a Dios, le vamos a amar y por lo tanto le vamos a obedecer. ¿Sí? Si tú y yo conocemos a Dios, le vamos a amar y vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo más será añadido. ¿Sí? El problema es que nos vamos al revés, ¿verdad? Buscamos la añadidura, intentamos medio amar a Dios o decir amar a Dios y ni siquiera le conocemos. Entonces, pues no funcionó eso. Hay que poner las cosas en orden. Hay que conocer a Dios para amarle y por lo tanto obedecerle. La añadidura viene, hermano, viene en automático. Mateo 6:33, ahí está. Búscale primero a Él, conócele, ámale, obedécele, y lo demás viene, hermano, viene por añadidura. Hermano, conocer a Dios, porque Dios es lo que quiere, hermano. Dios quiere que le conozcamos. ¿Y qué significa esto de conocer a Dios? Hoy mucha gente dice conocer a Dios, pero en realidad lo que ha hecho es oír de Dios, ¿verdad? Porque tú ya acuérdate, si de verdad conocemos a Dios, le vamos a amar y le vamos a obedecer. Y si tú ves a esa gente, y a veces nosotros estamos ahí, decimos conocer a Dios, pero no obedecemos, no vivimos de acuerdo a lo que Él dice, o sea, no le obedecemos. Entonces, hermano, conocer a Dios nos habla no solo de oído, ¿sí? Sino conocerle. Cuando tú ves en la Biblia conocer, el verbo que se usa ahí es el verbo cuando Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Sí sabes a qué me refiero, ¿verdad? Habla de intimidad, ¿sí? Tú no puedes decir, no, pues Adán vio a Eva y de repente nació ahí un niño. Las cosas no suceden así, hermano. Entonces, cuando la Biblia usa este verbo conocer, ¿verdad? Y en Génesis y acá también en este pasaje de Oseas, habla de un acercamiento, de una relación personal, íntima con Dios. Entonces, no solo se trata de oír de Dios, se trata de tener una relación personal con el Señor, ¿sí? Y hermano, tú podrías decir, hermano, es que pues está difícil, entonces ¿cómo le voy a hacer para conocer a Dios? Si ya leí toda la Biblia y pues me revuelvo más. Mira, quiero decirte una cosa. Dios te ama. ¿Sí lo crees? Dios te ama y Él ha provisto los medios para que le conozcamos. ¿Cómo ves? Porque acuérdate que Dios es compasivo y nos ha dado los medios para que tú y yo le conozcamos. Yo te puedo dar algunos ejemplos. ¿Qué medios Dios ha provisto? La palabra de Dios, la oración, el ayuno, la iglesia. Muchas cosas, hermanos. Dios ha provisto
para que tú y yo le conozcamos, ¿sí? Dones, ministerios en la misma iglesia para que seas enseñado, seas ministrado, para que conozcamos más a Dios. Y conforme tú conoces, escucha, realmente a Dios, porque otra vez, conocer a Dios no es ir a todos los discipulados del Centro de Fe Angulo, no, eso no es, lo siento. Te vamos a dar lecciones, sí, pero esas lecciones, los que están llevando discipulado, te están llevando a la práctica, que conozcas al Dios que estás estudiando, ¿sí? Eso oramos y eso buscamos, hermano. No que te llenes de conocimientos, no. El conocimiento aquí, que de corazón conozcas al Señor, que realmente, hermano, lo conozcas, ¿verdad? Y que conforme tú lo conoces más, lo amas cada día más. Y como lo amas, obedecerlo, hermano, va a ser muy natural en tu vida, en mi vida. Que si Dios, mira, este día conforme tú estudiaste de que Dios es un Dios celoso y que tú andas ahí como esa mujer de Oseas aquí y allá buscando novio y buscando con quién acostarse, Dios te va a revelar, mira, aquí no eres fiel, aquí eres como esa mujer. Tú y yo vamos a decir, Señor, sí, perdóname, lo acepto, lo creo que tú no estás a gusto con esta relación que llevo ahí, te pido perdón y corto con eso en el nombre de Jesús. Te amo y te obedezco. Y va a ser bien sencillo, ¿sí? Cuando tú y yo de verdad estamos buscando conocerle, hermano. Porque ahí empezamos conociendo a Dios, no solo de oído, no solo de nuestro intelecto, de corazón que le conozcamos, hermano, hermana. Hermanos, si tú y yo nos esforzamos en conocer a Dios, Él nos enseñará a ser verdaderamente compasivos. Porque aquí está todo el resumen, hermano. Quiero terminar. Puedo concluir, hermano, que Dios nos pide que seamos compasivos, pero también nos pide, ahí lo viste, que le conozcamos, ¿sí? Así aparece en nuestras Biblias, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Pero si nos vamos a la aplicación práctica y conforme estudiamos, para ser verdaderamente compasivos, necesitamos conocer a Dios, hermano. Necesitamos conocer a Dios, hermano. Ser compasivos no es una opción, es un mandato del Señor. El Padre ha sido compasivo contigo y conmigo. El Hijo, el Señor Jesucristo, ha sido compasivo contigo y conmigo. Y el Espíritu Santo también es nuestro consuelo y es quien nos guía, nos da poder para ser compasivos. Hermano, Jesús nos dice que la compasión tiene recompensa. Mateo 5:7, ¿qué dice? Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Cómo ves? Yo quiero terminar con preguntas aquí. Preguntas de reflexión, hermano. Tomo algunas que compartió el hermano Carlos Contreras allá en Monterrey esta semana porque concuerdan y nos ayudan a cerrar este tema, hermano. Piensa, hermano, ¿cómo es nuestra compasión? Si tú miras cómo es tu compasión comparada a la compasión del Padre y del Hijo. Si tú la calificas, ¿cómo andamos, hermano? Siguiente. ¿Somos realmente compasivos? Hagamos lo propio como iglesia. ¿Somos una iglesia compasiva? Una pregunta más. ¿Qué estamos comunicando, hermano? Cuando la gente te observa, me observa, ¿comunicamos compasión o comunicamos rechazo, odio? Hazte para allá, cállate, ¿verdad? Como esos hombres, ¿se acuerdan? Que veíamos semanas pasadas. ¿Qué comunicamos, hermano, tú y yo? Hoy es día de recordar que alguien tuvo compasión de nosotros, hermanos. Y la pregunta es, ¿hemos hecho lo mismo? Hoy tenemos la oportunidad de venir al trono de gracia. Hoy tenemos la oportunidad de venir al compasivo y pedirle que nos perdone por no haber sido compasivos. Y si quizá hoy es tu primer día o algo está en tu corazón moviéndose y diciendo tienes que hacer algo, ¿sabes qué? Hoy te invito, ven al compasivo también.
porque Él quiere ayudarte, Él quiere salvarte. Él es quien tú necesitas. Si lo crees, cierra tus ojos y oremos juntos esto. Padre, muchas gracias por ser compasivo con nosotros. Orábamos al inicio de esta reunión. Queremos ser compasivos, de hecho, orábamos en agradecimiento porque tú nos amaste, nos escogiste, nos llamaste. Gracias, Jesús, por ser compasivo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado al Espíritu, el cual nos lleva a toda verdad, y hoy nos lleva a esta exhortación de que lo que tú quieres, Dios, es misericordia y no sacrificios, de que lo que tú quieres es que te conozcamos más que holocaustos. Hoy reconocemos que no hemos sido compasivos. Amigo, amiga, algo que tenemos que reconocer también es que somos pecadores. El no ser compasivo es pecado. Y nos unimos todos, porque no solo tú, no solo yo, todos hemos pecado. La Escritura dice claramente eso. Nos hemos desviado, nos hemos apartado, hemos hecho nuestro antojo. Hoy te invito y digámosle a Dios juntos, todos, sea tu primera vez o tengas muchos años, digámosle al Señor: Señor, perdónanos porque hemos pecado. No hemos sido compasivos, hemos actuado ofendiéndote, hemos hecho lo malo. Hoy reconocemos que somos pecadores, pero no te quedes ahí. Da el siguiente paso y pídele perdón. Hagámoslo juntos, digamos: Padre Celestial, perdóname. Reconozco que he fallado y que mi pecado me aparta y no me permite avanzar a ese propósito al cual fui llamado. Siguiente paso, dile: hoy miro a Cristo, aquel que es compasivo y que dio su vida en la cruz. Hoy creo en Jesucristo, pongo mi fe en Jesucristo. Y dile a Jesús: Jesús, sé mi Señor en cada área de mi vida, y en especial en el área de compasión. Quiero ser como tú. Me comprometo a esforzarme cada día para conocerte, Dios, por los medios que has provisto para que te conozca, y a ser compasivo de verdad. Porque te conozco, te amo, y porque te amo, te obedezco. Y si me dices que sea compasivo, voy a ser compasivo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.